Una vez que hemos diseñado el espacio papel, el proceso de impresión aún requiere de algunas tareas. La primera de ellas es que configuremos las impresoras o trazadores, mejor conocidos aquí como plotters, que vamos a utilizar con AutoCAD. De hecho, AutoCAD puede reconocer y usar las impresoras que están instaladas en Windows, pero configurar particularmente para este programa las impresoras y sobre todo los plotters permite obtener mejores resultados en la impresión de sus dibujos. Tanto para dar de alta un nuevo dispositivo de impresión como para configurar los existentes, utilizamos el menú Archivo, Administrador de Trazadores, el cual abre una ventana convencional de Windows en donde se encuentran los archivos de configuración de los trazadores existentes, pero también encontramos el icono para activar el asistente que permite añadir trazadores nuevos. Al pulsarlo, como cualquier asistente, se abre una secuencia de ventanas donde podemos configurarlo. Básicamente, se trata de indicar la marca y el modelo del trazador, y en este punto es cuando suele utilizarse los discos que vienen generalmente con las impresoras de diversas marcas. Obviamente también debemos indicar a qué puerto está conectada la impresora o si se trata de una impresora de red, y finalmente qué nombre le vamos a dar para identificarlo en la carpeta de configuración de trazadores. Una vez que hemos dado de alta un trazador o una impresora en esta carpeta, con un doble clic a su icono, al nombre que le hayamos dado, se abre un cuadro de diálogo que permite configurar en detalle todo su funcionamiento. Observe que en la ceja Parámetros de dispositivos y documentos podemos modificar diversas características y comportamientos de la impresión, por ejemplo el tamaño de papel o la calidad de los gráficos que se van a imprimir. Nosotros podemos, con este mismo cuadro de diálogo, grabar el archivo con las modificaciones que hayamos hecho a esta configuración, de modo tal que podemos tener más de un icono en la misma carpeta para una misma impresora, de modo tal que podemos hacer pequeños cambios en esta configuración e irlos grabando con distinto nombre para que una misma impresora se comporte de maneras distintas al momento de imprimir. Esto influye en la manera en cómo va a tratar los gráficos vectoriales, los gráficos de trama, el texto, etc. Por lo pronto vamos a dar aquí cancelar, y más adelante veremos cómo se utilizan estos archivos de configuración de trazadores en la configuración de páginas para la impresión de dibujos. Además de configurar los trazadores, debemos crear y configurar lo que se conoce como estilos de trazado a través del menú Archivo, Administrador de estilos de trazado, lo que también abre una ventana de Windows normal con sus carpetas en donde podemos ver los iconos de los estilos de trazado ya configurados de manera predeterminada, así como un asistente para configurar estilos de trazado nuevos. Podemos definir los estilos de trazado como los criterios específicos con los que se van a imprimir los objetos en función de su color o de la capa en que se encuentren. Es decir, a través de un estilo de trazado nosotros podemos determinar que todos los objetos de color verde se impriman, por ejemplo, de color rojo, o bien con un estilo de línea, de relleno y determinación de línea distintos a los que originalmente estaban en el dibujo. Lo mismo podemos hacer con un estilo de trazado por capas, en donde podemos determinar que los objetos se impriman con determinadas características en función de la capa a la que pertenecen. Pulsemos entonces el asistente para crear una nueva tabla de estilos de trazado. Veamos que nos da las opciones para comenzar una tabla desde el principio, y la cual puede ser, decíamos, dependiente del color, que es este primer caso, o bien dependiente de la capa, la cual se llama tabla de estilos de trazado guardados. Supongamos que vamos a hacer una tabla de estilos de trazado que dependa del color del objeto. Debemos dar un nombre, que es el que tendrá el icono que estará en esta carpeta, y abrimos el editor de tablas de estilo de trazado, en donde podemos configurarla en cualquiera de las dos vistas, como vista de tabla o como vista formulario. Para el caso es lo mismo.
y aquí escogemos los estilos de trazado que se van a aplicar para los objetos que tengan los distintos colores. Por ejemplo, para los objetos que sean del color amarillo, podemos indicar que se utilice ese mismo color a la hora de impresión o un color distinto, bien que sea en escala de grises, qué plumilla del plotter se va a activar para imprimirse, cómo va a ser el estilo de línea de los distintos que incluye AutoCAD, si se va a imprimir con un grosor de línea distinto o el predeterminado, etcétera. Realmente su comprensión es muy sencilla. Sin embargo, si nosotros vamos a estar modificando el estilo de trazado de los objetos en función del color, podemos llegar a tener una combinación de posibilidades muy amplia, pero que también puede ser muy caótica. Al respecto, le proponemos la metodología que se describe en el libro para poder utilizar los estilos de trazado con orden y que sean realmente una herramienta para obtener mayor flexibilidad en las tareas de impresión. Inclusive, usted no está obligado a utilizar los estilos de trazado, toda vez que puede configurar el comportamiento de los mismos a través del menú, herramientas, opciones, de la ceja, trazar y publicar. Vemos aquí un botón que se llama parámetros de tabla de estilos de trazado, en donde puede dejar esto como ninguno, es decir, si no existe un estilo de trazado por defecto que se impondría sobre las tareas de impresión, AutoCAD toma la tabla de estilo de trazado predeterminada que tiene como indicación que los objetos se impriman tal cual están en el dibujo. Y por tanto no estaría usted realmente obligado a definir un estilo de trazado por cada presentación que haga. Esto solamente tendría sentido en casos muy particulares en los que la impresión de los planos tendría por alguna circunstancia que diferir de los colores, estilos de línea y grosores que tengan en los dibujos. Y solo como observación debemos añadir que en este mismo cuadro de diálogo tenemos este botón que abre la misma carpeta con los iconos de los estilos de trazado que tenemos ya configurados y nos da de manera redundante acceso a los mismos recursos. Finalmente, la tercera tarea a la que nos tenemos que abocar para concluir el proceso de impresión es configurar la página de cada presentación. Para ello utilizamos el menú Archivo, Administrador de configuraciones de página, que abre un cuadro de diálogo en donde se sintetiza todo lo que hemos visto hasta este momento, es decir, seleccionamos una impresora o plotter de las que configuramos al inicio y después indicamos una tabla de estilos de trazado. En la pantalla usted puede ver que cada configuración de página puede tener un determinado nombre y podemos utilizarla como hemos utilizado otros elementos en AutoCAD, es decir, podemos seleccionar alguna de las ya creadas y definirla como actual, o bien a partir de ella crear una nueva que abre un nuevo cuadro de diálogo después de que le defina un nombre, en donde indicamos qué impresora vamos a utilizar, qué tipo, qué tamaño de papel, qué área de trazado, pero también qué estilo de trazados puede tener esta configuración. De hecho, como le hemos dado un nombre, podríamos tener tantas configuraciones de página como deseemos para cada presentación, y a su vez cada una de esas configuraciones puede ocupar impresoras distintas y estilos de trazado distintos, de modo que las presentaciones y las configuraciones de página que le estén asociadas no tendrían prácticamente ningún límite. Finalmente, para que el trazado se efectúe realmente, debemos utilizar el menú Archivo, Trazar, que abre el típico cuadro de diálogo de Windows que utilizamos en todos los demás programas para imprimir, pero en donde escogemos la configuración de página que acabamos de crear. Por tanto, todos los parámetros que hayamos definido en dicha configuración
con su estilo de trazado y su plotter se aplican a este cuadro de diálogo, por lo que solo restaría pulsar aceptar para que el plotter o la impresora comiencen a funcionar. Una vez que hemos diseñado el espacio papel, el proceso de impresión aún requiere de algunas tareas. La primera de ellas es que configuremos las impresoras o trazadores, mejor conocidos aquí como plotters, que vamos a utilizar con AutoCAD. De hecho, AutoCAD puede reconocer y usar las impresoras que están instaladas en Windows, pero configurar particularmente para este programa las impresoras y sobre todo los plotters permite obtener mejores resultados en la impresión de sus dibujos. Tanto para dar de alta un nuevo dispositivo de impresión como para configurar los existentes, utilizamos el menú Archivo, Administrador de Trazadores, el cual abre una ventana convencional de Windows en donde se encuentran los archivos de configuración de los trazadores existentes, pero también encontramos el icono para activar el asistente que permite añadir trazadores nuevos. Al pulsarlo, como cualquier asistente, se abre una secuencia de ventanas donde podemos configurarlo. Básicamente, se trata de indicar la marca y el modelo del trazador, y en este punto es cuando suele utilizarse los discos que vienen generalmente con las impresoras de diversas marcas. Obviamente también debemos indicar a qué puerto está conectada la impresora o si se trata de una impresora de red, y finalmente qué nombre le vamos a dar para identificarlo en la carpeta de configuración de trazadores. Una vez que hemos dado de alta un trazador o una impresora en esta carpeta, con un doble clic a su icono, al nombre que le hayamos dado, se abre un cuadro de diálogo que permite configurar en detalle todo su funcionamiento. Observe que en la ceja Parámetros de dispositivos y documentos podemos modificar diversas características y comportamientos de la impresión, por ejemplo el tamaño de papel o la calidad de los gráficos que se van a imprimir. Nosotros podemos, con este mismo cuadro de diálogo, grabar el archivo con las modificaciones que hayamos hecho a esta configuración, de modo tal que podemos tener más de un icono en la misma carpeta para una misma impresora, de modo tal que podemos hacer pequeños cambios en esta configuración e irlos grabando con distinto nombre para que una misma impresora se comporte de maneras distintas al momento de imprimir. Esto influye en la manera en cómo va a tratar los gráficos vectoriales, los gráficos de trama, el texto, etc. Por lo pronto vamos a dar aquí cancelar, y más adelante veremos cómo se utilizan estos archivos de configuración de trazadores en la configuración de páginas para la impresión de dibujos. Además de configurar los trazadores, debemos crear y configurar lo que se conoce como estilos de trazado a través del menú Archivo, Administrador de estilos de trazado, lo que también abre una ventana de Windows normal con sus carpetas en donde podemos ver los iconos de los estilos de trazado ya configurados de manera predeterminada, así como un asistente para configurar estilos de trazado nuevos. Podemos definir los estilos de trazado como los criterios específicos con los que se van a imprimir los objetos en función de su color o de la capa en que se encuentren. Es decir, a través de un estilo de trazado nosotros podemos determinar que todos los objetos de color verde se impriman, por ejemplo, de color rojo, o bien con un estilo de línea, de relleno y determinación de línea distintos a los que originalmente estaban en el dibujo. Lo mismo podemos hacer con un estilo de trazado por capas, en donde podemos determinar que los objetos se impriman con determinadas características en función de la capa a la que pertenecen. Pulsemos entonces el asistente para crear una nueva tabla de estilos de trazado. Veamos que nos da las opciones